Es un privilegio que el Señor nos regala el poder estar unidos, pues juntos para recibir la palabra que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros, esta palabra viva y eficaz, que es la palabra que requerimos se vaya haciendo realidad dentro de cada uno de nosotros. La palabra del Señor Jesucristo es vida y no es más que esta semilla permanente y continua que va sembrándose y creciendo en nuestro corazón hasta que vaya produciendo lo que debe, que no es más que el carácter y la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Ciertamente esa es nuestra esperanza y la fe que tenemos en Cristo Jesús, de allí que nuestra mirada siempre puesta en Él como nuestra nueva realidad, como esta esperanza viva que está morando dentro de cada uno de nosotros y que tiene que ir convirtiéndose en una realidad viva desde este tiempo. Es decir, sabemos que ahora estamos recibiendo nosotros una revelación que el Señor nos da, pero es importante que esta revelación, pues poco a poco, se vaya convirtiendo en una realidad experimental dentro de todos y cada uno de nosotros. Eso es lo que justamente buscamos, ¿verdad? Para que el Señor Jesucristo vaya realmente formándose en nuestra propia alma. El día de hoy queremos tocar un punto muy importante basado en Hechos, capítulo 13, versículo 19. Todos ustedes recordarán esta famosa charla o sermón o predicación, ¿verdad?, que realizó el apóstol Pedro después de que efectivamente los hermanos habían estado en el aposento alto y recibieron el Espíritu Santo. Todos nosotros sabemos la historia de Pedro, cómo fue uno de los que de alguna manera pues negó al Señor Jesús, pero sin embargo el Señor en su corazón sabía que él había de ser confirmado para que pueda realmente cumplir el propósito para el cual fue llamado, expresar y manifestar la vida de Cristo, poder recibir la revelación de lo que Cristo era y poder efectivamente confirmar a los hermanos como un pastor en aquel entonces de su iglesia. En Hechos 3:19, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, repite estas palabras que queremos hoy día profundizar. Y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así que convertíos y, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esto lo respondía en función de que efectivamente pues se le estaba solicitando al apóstol Pedro, ¿verdad? Después de que él había comentado lo que habían hecho con Jesucristo y haber entrado en razón por revelación. ¿Y ahora qué haremos?, decían ellos. Y la respuesta de Pedro fue, así que hermanos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Estos tres, estas tres palabritas que son las que queremos de alguna manera profundizar el día de hoy, arrepentíos, convertíos y borrados, ¿verdad? Creo que tienen mucho para poder decirnos, mucho en lo que nosotros ciertamente podemos enfocarnos durante todo este tiempo para que vayamos viendo en nosotros mismos cómo los procesos del Señor definitivamente se van dando. Hemos dicho que es importantísimo que en nuestra propia experiencia vaya existiendo la evidencia de la presencia de Dios en nuestros corazones, que no simple y sencillamente sea un conocimiento natural o conceptual de lo que Cristo es, sino que Él vaya convirtiéndose en una realidad en todos y cada uno de nosotros. Y creo que en estos versículos se encierra una suerte de hoja de ruta, de fórmula, en la cual de alguna manera pues nosotros tenemos que adentrarnos y en estas tres palabras, arrepentíos, convertíos y borrados, es borrados vuestros pecados, borrados, borrar, son verbos, efectivamente pues vamos a poder tener alguna mejor luz de lo que el apóstol por el Espíritu nos ha querido
manifestar a nosotros, inclusive ahora en el día de hoy. Así que en Hechos 3:19 vamos a ver la primera palabra que significa arrepentimiento, arrepentíos, ¿verdad? La palabra griega es metanoeo, ¿sí? O metanoia o metaneo, pero es metanoeo. Esa es la palabra griega que se utiliza para arrepentimiento. Y es muy importante esta palabra porque en el contexto natural, ¿verdad? Para nosotros el arrepentimiento no es más que una contrición interna basada en un hecho o que de alguna manera hayamos cometido o mal o hayamos violado alguna ley o hayamos hecho algo indebido. Normalmente la contrición y el arrepentimiento tienen que ver con el reconocer que efectivamente no hemos actuado de una buena manera, no debimos haberlo hecho, no debimos haber pensado, no debimos haber reaccionado de esta manera, hicimos algo que sabemos que efectivamente no debemos hacer y se nos demanda inmediatamente un arrepentimiento, el arrepentimiento de nuestros pecados. Pero aquí la idea central de la palabra metanoia o metaneo, ¿verdad? Esta palabrita efectivamente en el griego viene componiéndose de dos ideas centrales. Meta, que significa cambio, y nous, que significa mente. Por lo que aquí, efectivamente, la escritura nos muestra, ¿verdad?, que metaneo tiene que ver con un cambio de mente, tiene que ver con un cambio de mentalidad. No solamente es un cambio de manera de pensar, sino es un switch, es un cambio, una desconexión de una mente para conectarnos en una nueva mente, ¿verdad? Esa es la idea del verdadero arrepentimiento al cual efectivamente se estaba refiriendo el apóstol Pedro para la gente. No era una simple contrición por haber hecho algo mal, ¿verdad? Sino mucho más profundo, ¿verdad? Era de alguna manera, conectarse, ¿verdad? Con una manera de pensar, con una manera de entender y con una mente distinta y diferente de la que nosotros generalmente hemos recibido en nuestro hombre adámico. Y por eso es que estas dos palabras, meta y nous, ¿verdad? Que significa cambio de mente, vuelvo y repito, no solamente es el remordimiento, ¿verdad? Sino tiene que ver con el cambiar de la manera de pensar, cambiar la forma de pensar, pero realmente, ¿verdad? Cuando esa manera de pensar está linkeada, está atada o está directamente conectada con la mente de Cristo. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo mismo comentó respecto de los famosos odres viejos, el vino nuevo, ¿verdad? En odres nuevos o el vino nuevo en odres viejos. Aquí tenemos nosotros una aplicación de esta realidad. Si la idea del Señor no es que sus pensamientos, ¿verdad?, de alguna manera puedan vivir en una mente corrompida, en una mente corrupta, como es la mente del hombre natural, sino que el Señor en la nueva creación, ¿verdad? En el nuevo hombre, en la nueva vida que recibimos de parte de Él, en esta vida espiritual, se nos ha dado una nueva mente. Y de hecho el apóstol lo deja clarísimo y nos dice que nosotros hoy tenemos la mente de Cristo. Es decir, la mente de Cristo es una mente distinta de la mente de Adán. La mente de Cristo es una mente que efectivamente tiene, ¿no es cierto?, una manera distinta de pensar, de comprender, de entender, ¿verdad? Distinta a la de Adán. Y es por eso que nosotros desde nuestra mente natural somos incapaces de poder comprender las cosas que son de la mente espiritual, ¿verdad? Porque la única manera como nosotros vamos a poder recibir este conocimiento espiritual en nuestro espíritu es estando linkeados o estando efectivamente unidos o tomados directamente a la mente de Cristo. Entonces, no solamente significa un cambio de manera de pensar. Es decir, yo pensaba antes de esta manera y ahora yo pienso de esta otra manera, sino es un cambio de mente. Es un cambio de mente, es decir, dejar a un lado la mente natural
dejar a un lado la mente que efectivamente es enemiga del Señor, nos dice la palabra, la mente natural, la mente del hombre, y por el Espíritu y por medio de la fe, nosotros apropiarnos de la mente de Cristo. La mente de Cristo es la mente que ahora tú y yo tenemos y es la mente que tiene que ser ejercitada en el Espíritu. Ahora, es fácil decirlo, una cosa distinta es hacerlo. La mente de Cristo viene a ser como el que en algún sentido, ¿verdad? Tal vez no es muy bueno el ejemplo, pero es como intentar hablar un idioma distinto del que nosotros naturalmente hablamos. Realmente es de alguna manera comenzar a comprender el significado de las palabras, comenzar a entender el significado de las expresiones, comenzar a entender los modos gramaticales para comprender efectivamente lo que esas palabras de alguna manera nos quieren transmitir. En términos espirituales, ciertamente nosotros que hemos estado habituados normalmente a pensar desde la carne y a entender desde nuestra carne, evidentemente no es fácil el que podamos comenzar a captar las cosas que son del espíritu. Pero la palabra metanoia o metaneo efectivamente tiene que ver con esta idea central, cambiar de mente, hacer switch a la mente que ahora nos corresponde, es decir, ahora nosotros por el espíritu tenemos acceso a la mente de Cristo. ¿Ok? El apóstol nos muestra en alguna de sus propuestas, ¿verdad? Los apóstoles, como el apóstol Pablo, y nos dicen que en esto pensad, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que tiene buen nombre, en esto pensad y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, ahí estamos nosotros haciendo switch justamente a la mente de Cristo, pero no es simplemente que la mente natural piense o intente pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que tiene buena fama. No, porque la mente natural puede intentar, ¿verdad?, pensar en estas cosas, pero ustedes van a estar de acuerdo conmigo que cuando nosotros de alguna manera voluntariamente, ¿verdad? Somos instados a pensar bien, pues por un tiempo estamos pensando bien, pero sin embargo cuando nos descuidamos, la mente natural vuelve a hacer su trabajo y de alguna manera nos encontramos con pensamientos equivocados en nuestra mente, los cuales inmediatamente los queremos quitar porque sabemos que no provienen del Señor. Entonces, en esto pensar, ¿verdad? Va mucho más vinculado a que nosotros recibamos efectivamente de la mente que ahora nos corresponde, que es la mente de Cristo, todo lo que necesitamos. Cuando la Escritura dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, yo me pregunto, ¿qué es todo lo bueno? ¿Qué es todo lo justo? ¿Qué es todo lo honesto? ¿Qué es todo lo que tiene buena fama? Solamente un nombre, y es el nombre de Jesucristo. Y es por eso importantísimo que nosotros estemos permanente y continuamente linkeados en la mente de Jesucristo. Así que la primera propuesta del día de hoy, ¿verdad? O el primer recordatorio que nos hace la Escritura por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, nos muestra si nuestro arrepentimiento realmente se está llevando a cabo. Porque el arrepentimiento no es simple y sencillamente una fórmula de contrición, como la hemos dicho, sino que el arrepentimiento es un permanecer continuamente, ¿verdad?, anclados a la mente de Cristo. El arrepentimiento tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta decisión permanente y continua nuestra de estar anclados a la mente de Cristo. Y ahí es donde nosotros podemos cooperar con el Señor por medio de efectivamente estar en contacto con su escritura, con su palabra. ¿Por qué? Porque esa fe que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, esa fe que es inherente a la nueva vida que tú y yo tenemos, efectivamente nos ha sido dada para que en combinación con la palabra de Dios, con la escritura que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Se extraiga de esa escritura la palabra viva de Cristo y esa fe nos permita ver, entender y comprender cómo Cristo ve, cómo Cristo comprende y cómo Cristo entiende. De ahí que es tan importante el hecho de que nosotros, ¿verdad?, le demos el tiempo necesario a la meditación de la palabra, no a la lectura, a la meditación.
porque la meditación de la palabra, el hecho de que nosotros podamos de alguna manera extraer de los textos bíblicos, ¿verdad? Ese tesoro, esa vida que efectivamente está detrás de ellos, funciona, ¿verdad? Y esto lo hacemos nosotros asequible por medio de la fe en Jesucristo. Así que el arrepentimiento, ¿verdad? Realmente es una posición permanente y continua de todos nosotros cuando, ¿verdad? Estamos expuestos, ¿verdad? A la escritura, a la palabra de Dios, al tiempo que nosotros podemos mantener diariamente con el Señor, ¿verdad? En esta unión, en esta comunión. Y es por esto que hemos estado hablando en estos últimos días de que inclusive la palabra relación con el Señor se queda demasiado estrecha en la realidad espiritual, porque la relación implica el acto de por lo menos dos personas, pero la comunión es el acto de una sola persona, y en el corazón de Cristo está algo fundamental, el hecho de que Él y nosotros seamos uno, no varios. Cuando efectivamente nosotros somos uno, estamos comúnmente unidos, ¿verdad? Obviamente vamos a comenzar a expresar y manifestar la vida de Cristo, y vamos a comenzar a hacer primero switch o estar anclados con la mente de Cristo. Es decir, el arrepentimiento desde la perspectiva de cómo el apóstol Pedro lo está predicando, ¿no es cierto? Es un acto permanente y continuo de fe de nosotros. Yo realmente he hecho mano del arrepentimiento cuando decido exponerme a la palabra de Cristo, cuando decido exponerme a la comunión con Él. Allí yo estoy efectivamente recibiendo este baño maravilloso de arrepentimiento, que fíjate, ya no estamos hablando simple y sencillamente de un tema de contrición, porque esto lo podemos nosotros entender y comprender desde la perspectiva natural. Por supuesto que cuando nosotros pecamos contra el Señor nos vamos a sentir mal, vamos a tener realmente un corazón de alguna manera triste y nos vamos a sentir culpables por lo que hemos hecho. Por supuesto que es parte del tema, pero si nosotros nos quedamos allí, la escritura nos dice que hay una tristeza, escuchen bien, que hay una tristeza que viene del mundo, y también hay una tristeza que viene de parte de Dios. La tristeza que viene del mundo crea o produce muerte. ¿Por qué? Porque esa tristeza, en lugar de llevarnos a los pies de Cristo, en lugar de que otra vez nosotros conectemos con Él por medio del Espíritu, a través de su palabra, a través de la comunión, ¿qué sucede? Pues no, al contrario, nos lleva a tratar o intentar de buscar las salidas por nosotros mismos fuera del Señor Jesucristo. Y eso lo que hace básicamente es que nosotros efectivamente, simple y sencillamente, estemos bastante más expuestos a la muerte, es decir, a todo aquello que no es de Cristo y a todos aquellos males que nos vienen a consecuencia de efectivamente no estar continuamente anclados en Él. Así que metaneo es mucho más profundo, hermanos. Y allí es donde el Señor nos quiere preguntar a nosotros. ¿En nosotros hay realmente un permanente y continuo arrepentimiento? Porque metaneo tiene que ver con estar directamente nosotros anclados con la mente de Cristo. Cambio de mente. Es decir, ¿con qué mente yo estoy activándome el día de hoy? Yo me estoy activando, yo estoy procesándome. ¿Qué mente es la que está operando en mí el día de hoy? ¿La mente de Cristo o la mente de Adán? Cuando yo permito que la mente de Cristo sea la que opere en mí, entonces se está produciendo en mí metanoia, metaneo, como le querramos llamar. Se está produciendo un verdadero arrepentimiento. Así que es muy importante, hermanos, que entendamos esta realidad, porque esta palabrita, pues, arrepentimiento es muy trillada, ¿verdad? Y claro, la gente que no conoce a Cristo también se arrepiente de haber hecho cosas malas. La gente que no conoce a Cristo también de alguna manera tiene contrición y siente culpabilidad. No necesitamos ser cristianos para arrepentirnos de que hayamos hecho cosas malas. Necesitamos simplemente ser humanos, ¿verdad? Porque como humanos nosotros en este primer hombre adámico tenemos la vida que efectivamente tiene una capacidad
de entenderla desde lo bueno y lo malo, el conocimiento del bien y del mal. Y hay momentos en los que nosotros estamos tristes por lo que hemos hecho, pero sin embargo también en nuestra propia experiencia muchas veces nos hemos arrepentido de algo que sabemos que no debemos hacer, pero sin embargo después entramos en un proceso y en un círculo vicioso de repetición, de repetición, de arrepentimiento, de repetición, de arrepentimiento y de repetición. Mucho me temo que eso es lo que nos está pasando ahora en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas iglesias en las cuales permanente y continuamente se está invitando a la gente a arrepentirse de las malas acciones que han hecho durante la semana, en lugar de estar predicando sobre el hecho de que debemos estar conectados en la mente correcta. Porque tal vez, ¿verdad? Este proceso repetitivo de arrepentimiento, ¿verdad? Permanente y continuo conforme al mundo, se da básicamente porque no estamos unidos a la mente de Cristo, la cual va a tener la posibilidad de renovar nuestro entendimiento. Y nosotros estamos claros cuando la Escritura nos dice, ¿cómo somos nosotros transformados? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo nuestro entendimiento efectivamente va cambiando cuando nosotros estamos linkeados, cuando estamos tomados, cuando estamos agarrados de la mente de Jesucristo? Este es el desafío diario que tú y yo debemos efectivamente tener. ¿Estamos anclados a la mente de Cristo? ¿Con qué mente yo estoy operando el día de hoy? ¿Con qué mente yo estoy operando en los problemas, en las luchas, en las dificultades? ¿Con qué mente yo estoy operando en los momentos en los cuales las cosas marchan bien, en los cuales efectivamente la victoria, los recursos y las buenas cosas comienzan a funcionar? Siempre y a cada momento nosotros tenemos que estar anclados a la mente de Cristo. Ya decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que a él le daba exactamente lo mismo tener abundancia o tener escasez. Que él estaba acostumbrado y enseñado ciertamente, ¿verdad?, a vivir cualquiera de estas circunstancias. ¿Por qué? Porque todo él lo enfrentaba desde el entendimiento, ¿verdad?, de la mente de Cristo. Es decir, él obviamente comprendió y entendió que le había sido dada una mente en el nuevo hombre, la cual ahora era imperativo que él efectivamente pueda hacerla suya por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pedro obviamente está mostrando. La única manera como nosotros vamos a tener un eficaz arrepentimiento, es decir, un cambio de mente, un cambio de conducta, un cambio y una de manera, de forma de pensar, es estando limpiados, tomados, enchufados a la mente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo logramos eso? Pues ya lo hemos dicho, por medio de el exponernos a la palabra viva del Señor, la cual efectivamente arranca desde la escritura que nos ha sido dada, para que esa escritura, ¿no es cierto?, efectivamente pueda ser simple y sencillamente la puerta de entrada para que podamos extraer el oro. Es decir, la escritura viene a ser como una gran montaña en donde tiene piedras preciosas, tiene oro, tiene diamantes, tiene plata, ¿verdad? Y tiene todo lo que podamos desear. Lo que necesitamos hacer es entrar a la mina, escarbar como nos mostraba la escritura también anteriormente, realmente nuestro esforzarnos es en la gracia, nuestro esforzarnos es en el Cristo, ¿verdad? Que nos ha legado efectivamente también su escritura para que podamos extraer todas esas riquezas vivas de la palabra que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Así que es muy importante, hermanos, que entendamos que esta palabra viva es muy importante para nosotros. Mira lo que dice Primera de Corintios 2:16 al respecto. Nos dice, porque quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
Y el apóstol categóricamente nos dice a nosotros, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la realidad. Nosotros ya no necesitamos realmente quien nos instruya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la propia mente de Cristo, el Espíritu Santo, que es el que efectivamente ha sido colocado dentro de todos y cada uno de nosotros para que el Espíritu Santo sea el que directamente nos pueda enseñar a todos y cada uno de nosotros. El apóstol nos habla de cuál es nuestra nueva mente y a esta mente es la que se refiere la palabra metanoia. Es decir, esta es la mente de Cristo con la cual tú tienes que estar permanente y continuamente enchufado para que sus pensamientos, su entendimiento, ¿verdad? Efectivamente puedan limpiar, ¿verdad? Sacar de nosotros todo nuestro entendimiento antiguo y podamos caminar en la mente preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esta palabra metanoia, hermanos, tiene que ser algo vivo en nuestro corazón. Esta palabra tiene que, de alguna manera, entenderse como el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es estar en la mente correcta, permanente y continuamente. Así que desde ahora en adelante, no solamente nosotros hablamos del arrepentimiento cuando sintamos que hayamos hecho mal, sino que nos estamos arrepintiendo aún sin haber hecho nada mal, ¿verdad? Sino buscando permanente y continuamente esta mente preciosa y maravillosa del Señor que nos ha sido dada a todos y cada uno de nosotros. La herramienta que el Señor nos ha dejado para que podamos hacer nuestra, ¿verdad? Esta mente definitivamente es la fe que el Señor nos da. Así como nos ha dado su mente, el Señor también nos ha dado su fe. No olvidemos que la fe es un regalo que Dios nos dio. La fe no es algo que proceda de nuestro hombre natural. La verdad es que ninguno de nosotros, queridos hermanos, hubiésemos llegado a conocer a Cristo o a aceptar a Cristo o a poner nuestra esperanza en Cristo si no hubiese sido por su misericordia. Es decir, nadie absolutamente tiene el mérito, ni siquiera la capacidad de haberlo aceptado. Es decir, tu capacidad de haber aceptado no completa bajo ninguna circunstancia la gracia y la misericordia de Dios. Es decir, el Señor desde antes de la fundación del mundo nos muestra el libro de Efesios, nos escogió para que podamos ser hechos miembros del cuerpo de su amado Hijo Jesucristo y nosotros somos simple y sencillamente, ¿verdad? Miembros de Cristo o hijos de Dios por gracia. No hay nada que nosotros hayamos hecho, inclusive la fe, inclusive esa decisión permanente y continua que nosotros requerimos para tener a Cristo en nuestro corazón, porque no se trató de simple y sencillamente haber levantado, ¿verdad?, alguna vez en alguna parte de nuestra historia la mano y haber dicho yo quiero ser salvo o yo quiero conocer a Cristo. Perfecto, ese fue el comienzo. Pero desde allí en adelante es necesario que todos los días, a través de esta misma perspectiva de metaneo, nosotros estemos efectivamente cediendo el territorio, cediendo el gobierno de nuestra propia vida al Espíritu Santo y a nuestro Señor y Salvador maravilloso. La fe es la llave que nos coloca en la mente de Cristo para ver como Él ve. Es decir, la fe nos permite realmente entrar en esa mente y entender las cosas como Él las entiende, ver como Él las ve. No olvidemos, hermanos, que nuestras mentes, ¿verdad? Todo lo procesan en imágenes. Las palabras que nosotros leemos o las palabras que nosotros recibimos, inmediatamente se convierten en imágenes en nuestra mente. Nuestra mente verdaderamente se comunica por imágenes. Las palabras, ¿verdad? Simple y sencillamente son el lenguaje que entra a nuestra mente y nuestra mente inmediatamente genera cuadros. Esa es la realidad. Entonces, el momento en que nosotros recibimos la palabra de Cristo, ¿verdad? Es decir, recibimos a Cristo mediante la palabra, inmediatamente, ¿verdad?
cuadros de la realidad de Cristo van a comenzar a aparecer dentro de cada uno de nosotros. Y así es como vemos la realidad de Cristo ahora. Todavía efectivamente lo vemos en el campo de la fe, ¿verdad? Pero ya no es nuestra vaga imaginación adámica, ¿verdad? Primaria la que hace que veamos cosas, que nos imaginemos quién es Dios, sino que el propio Señor, por su propia palabra, la Escritura, ¿verdad? Hace que estas imágenes, por su espíritu, efectivamente comiencen a permitirnos ver como Cristo ve. Y cuando nosotros vemos como Cristo ve, hermanos, ciertamente las circunstancias nos cambian. Seguramente las cosas no han cambiado a nuestro alrededor. Ciertamente siguen habiendo los mismos males, los mismos problemas, las mismas luchas, las mismas dificultades. Ya lo hemos dicho aquí más de una vez, ¿verdad? No hay bajo ninguna circunstancia garantías de que si nosotros tenemos una relación permanente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? No vayamos a no tener problemas, al contrario. El Señor Jesucristo lo dijo una y otra vez, que en el mundo hallaremos aflicción, pero también dijo claramente que Él había vencido al mundo y también se nos dijo claramente que el que está en nosotros es más que el que está en el mundo. Así que lo que cambia en nosotros es la manera en cómo tenemos que enfrentar las circunstancias. Podemos nosotros estar absolutamente seguros que habrán momentos de bienestar en nuestra vida. Habrán momentos en que nos alcance el bienestar, la fortuna, las buenas cosas. Y nosotros quisiéramos, por supuesto, ¿verdad?, vivir siempre esos momentos. Pero también todos por experiencia sabemos que hay instancias en las cuales, en cambio, la escasez, la dificultad, la lucha, el problema no previsto y la enfermedad están allí. Y cambia en nosotros la manera de ver, la mente que el Señor Jesucristo nos ha dado. Por eso es tan importante el arrepentimiento. El arrepentimiento desde la perspectiva bíblica, no el arrepentimiento desde la perspectiva religiosa de la carne. El arrepentimiento es ver como Cristo ve, porque finalmente cuando yo estoy en la mente de Cristo, y el apóstol nos dice claramente que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿para qué tenemos la mente de Cristo? La mente de Cristo nos ha sido dada para que genere y para que cree las imágenes legítimas y verdaderas de todo lo que Cristo es. Y en la medida en que nuestra mente va madurando en nosotros, es decir, la mente de Cristo va tomando nuestra mente, en esa misma medida nosotros vamos a recibir mayor revelación, mayor claridad. Y finalmente, de lo que se trata la vida cristiana no es el practicar un estilo de vida, no es generar un estilo de vida o no es vivir de acuerdo con, ¿verdad?, una normativa. De lo que se trata la vida cristiana verdaderamente es que la vida de Cristo espontáneamente vaya creciendo, manifestándose y expresándose en nosotros. Nosotros ya no nos deberíamos preguntar si esto que voy a hacer está bien o si esto que voy a hacer está mal, porque Cristo no tiene esa conducta. Cristo no está pensando en que si va a ser bien o va a ser mal. Simplemente la vida espontánea de Cristo siempre está pensando en el bien, siempre está pensando en agradar al Padre, siempre está pensando en amar, ¿verdad?, al Padre por sobre cualquier otra cosa y por decantación llenarse de todo el amor del Padre para amar a su prójimo como a sí mismo. Así es como efectivamente esto funciona. Ahora, es fácil decirlo, ¿verdad? No nos engañemos. Yo lo que digo, pues lo digo también porque el Señor me revela, pero a veces me siento muy lejos de esa realidad también. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una expectativa en nuestro corazón y esa expectativa ahora se traduce en esperanza, la esperanza de que efectivamente nosotros somos hijos de Dios, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste en nosotros seremos idénticos a Él. Es decir, el Señor ha hecho las cosas de tal manera de que en la medida en que Él va apareciendo en nuestra vida, pero eso arranca desde nuestra mente, desde nuestra metanoia, desde nuestro metaneo, ¿verdad? Él efectivamente va a comenzar a formarse dentro de cada uno de nosotros y en la medida en que lo veamos formarse nos vamos a ver exactamente quiénes somos, quiénes hemos sido nosotros, lo cual es un regalo precioso y maravilloso que el Señor nos da. Mire, la segunda palabra que vemos aquí en Hechos 3:19
¿verdad? Es la palabra convertíos. Es tan importante entender esta escalera que aquí nos presenta la escritura, porque si no existe metaneo, no existe epístrefo, se llama la palabra, epistrefo, así, con tilde en la E, ¿verdad? Si no existe metanoia, no existe epistrefo. Es decir, si no existe arrepentimiento, como lo hemos visto, no existe conversión. No existe conversión, ¿verdad? Es decir, la conversión realmente es el producto del verdadero arrepentimiento, del estar conectados a la mente correcta. Ahora, es lógico, ¿no? Porque a la final el Señor a mí me ha dado una vida, y si es que esa vida verdaderamente está en mí, tiene que comenzar a operar esa vida en mí. Esa vida tiene una inteligencia, esa vida tiene una sabiduría, esa vida tiene unas leyes, esa vida tiene unas capacidades. Esa vida no depende de mí. Miren, ¿cuántos de nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, del cuerpo, realmente estamos respirando o nuestro corazón está latiendo porque efectivamente nosotros estamos conscientes de aquello y hacemos que eso suceda? Sería imposible, nos olvidaríamos de respirar, nos olvidaríamos de que el corazón bombee y nos moriríamos rápidamente. Pero resulta que nuestro cuerpo tiene una vida independiente de nosotros, ¿verdad? La vida biológica es una vida que, aun cuando es parte de lo que nosotros somos, tiene sus propias leyes, tiene sus propias capacidades. Mi respiración no depende de mi voluntad. Yo en este momento puedo dejar de respirar, pero inmediatamente voy a tener que respirar si no me voy a morir. Pero sin embargo, no estoy permanente y continuamente en que tengo que respirar, tengo que respirar o tengo que respirar. Simplemente respiro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la vida que efectivamente el Señor ha colocado en mi Dios es una vida que tiene unas leyes, es una vida que tiene una conciencia, que tiene un conocimiento, que tiene unas capacidades, que tiene unas potencialidades. Esa vida, ¿verdad? El principio de la vida es que efectivamente tenga esas capacidades, ese conocimiento y esas leyes. Pasa exactamente igual con la vida de Cristo dentro de nosotros. La vida de Cristo es una vida que se tiene que ir dando por sí sola. Nosotros nos convertimos básicamente en colaboradores de esa vida para que esa vida se produzca en nosotros. Nosotros no producimos de esa vida. Y ahí es donde viene el grave problema, ¿verdad?, del hombre y del religioso, porque nosotros generalmente en nuestras iglesias lo que queremos es reproducir la vida de Cristo, pero con las herramientas de la vida de Adán, lo cual es imposible. No podemos nosotros, bajo ninguna circunstancia, en la naturaleza pecaminosa en la cual se desarrolla nuestra vida adámica, intentar copiar o calcar la naturaleza divina, pura, santa de Jesucristo, que solamente le es dado a Él. No hay ninguna opción ni ninguna posibilidad de hacer aquello. Es por eso que nosotros lo que necesitamos, ¿verdad? Obligatoriamente, en términos vitales, es dejar que esa vida se desarrolle en nosotros. Porque esa vida, en la medida en que le dejemos que se desarrolle, va a comenzar a mostrarnos los frutos. Y los frutos de esa vida no es más que el carácter y la vida de Cristo implantada, ¿no es cierto?, dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que esta palabra epístrefo, ¿verdad?, en el griego viene desde la perspectiva convertíos, ¿verdad? Es muy importante. También tiene dos acepciones de esta palabra griega, y viene de la composición griega de epi, que significa hacia, y estrefo, que significa volver o girar. Es decir, es dar un giro hacia otra nueva cosa, ¿verdad? Aquí nosotros podemos decir en términos espirituales que el apóstol Pedro aquí lo que está refiriéndose es que es necesario que se dé un giro en nuestro interior, que se dé un giro en nuestro interior. ¿De dónde procede ese giro? Pues primero de la metanoia. Cuando efectivamente hay un cambio de mentalidad, se produce un giro interno en mi corazón. Hay un giro interior. Es decir, ¿de qué se trata este giro? Este giro se trata, ¿verdad?, del yo a Cristo, de la carne al espíritu. De eso se trata este cambio. De eso se trata este giro interior
arranca efectivamente el momento en que nosotros hemos nacido de nuevo. El momento en que nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Recibimos del Espíritu Santo de Dios y con el Espíritu Santo recibimos toda la obra preciosa de Jesucristo, tanto ya que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice la Escritura. Recibimos los beneficios de su muerte, que los beneficios de su muerte son, ¿verdad? El que todo lo que nosotros antes éramos de nuestra carne, hoy, desde la perspectiva de Dios, está muerto y sepultado en términos objetivos, y solamente hace falta que en términos subjetivos, es decir, en la experiencia de cada uno de nosotros, esto se convierta en una realidad. Y esta realidad va a funcionar en la medida en que nosotros, libre y voluntariamente, entendiendo que la vida adámica es algo que el Señor ha rechazado, ha crucificado y ha sepultado en la cruz del Calvario, es necesario que nosotros seamos liberados de esa vida. Mira, si algo el Señor quiere en su corazón, es librarnos a nosotros de nosotros mismos. Muchos de nosotros a veces estamos interesados en que Dios nos libre de Satanás. Satanás ya no tiene parte con nosotros. Satanás ha sido absolutamente derrotado. Es decir, la vida que el Señor Jesucristo nos dio, la que ya está implantada en nosotros, es una vida que el enemigo no puede tocar. La Escritura nos dice que todo lo que es nacido de Dios, ¿verdad? No peca y no puede pecar. Y también nos dice que el maligno no puede tocar esa vida. Es decir, ya Satanás no tiene ninguna posibilidad de tocar esa vida. Lo que sí puede tocar es nuestra vida adámica. Lo que sí puede tocar es nuestra vida carnal. Lo que sí puede tocar es nuestra vida que efectivamente nosotros todavía de alguna manera la estamos sosteniendo cuando el Señor Jesucristo ya la crucificó y la sepultó. El apóstol Pablo tenía una lucha con esto. En el capítulo 7 de Romanos nos muestra, ¿verdad?, cómo esta vida se oponía, porque no quiero hacer el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, etcétera, etcétera, etcétera. Y él decía, porque cada día muero. Él decía que cada día llevaba en su cuerpo la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en su cuerpo mortal. Pues si se dan cuenta que esto es diario. Eso es lo que la escritura nos está mostrando. Pero sin embargo, más allá de la lucha de que nuestra vida quiere vivir, y esta es una lucha que nosotros la sentimos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todavía nosotros lamentablemente podemos decir que hay cosas de nuestro yo antiguo, de nuestro yo viejo, que las amamos, que las queremos, que las consideramos, que las queremos sostener y que las queremos seguir compartiendo con el Espíritu. Y la Escritura nos dice claramente que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. No hay tal acuerdo con la parte buena de mi viejo hombre y con lo que Cristo es. La parte buena de mi viejo hombre, ¿verdad?, es algo abominable ante los ojos de Dios. La parte mala de mi viejo hombre, digamos que es más aceptable, aun cuando parezca una dicotomía lo que estoy diciendo, pero es aceptable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la parte mala de nuestro viejo hombre la reconocemos como mala y se la ponemos en el altar del Señor y decimos, Señor, no puedo aguantar lo que soy en estas áreas de mi vida, pues el Señor está absolutamente de acuerdo conmigo. Él está de acuerdo en que esa parte mala es corrupta y es mala y es abusiva y tiene que efectivamente morir en la cruz. Pero sin embargo, la parte buena nuestra compite con la bondad, con la justicia y con la santidad de Jesucristo. De ahí que la parte buena también tiene que ir a la cruz del Calvario. Yo creo que ahora, lamentablemente, mucho en nuestro ambiente religioso, lo que se está predicando es el tratar de generar un buen viejo hombre, lo cual efectivamente para nada es bíblico. De lo que se trata aquí es que nuestro viejo hombre esté crucificado, esté sepultado, para que la nueva vida de Cristo, la mente, las emociones, la voluntad y esa vida preciosa efectivamente se puedan manifestar dentro de nosotros y en nuestro cuerpo mortal. Entonces, esta palabra epístrefo va a funcionar
¿verdad? Como conversión, es efectivamente esta migración del yo a Cristo. Hermanos, si nosotros no hemos visto esta realidad todavía en nuestra vida, de que efectivamente de lo que se trata la vida cristiana es de este viaje, esta migración de nuestro yo a Cristo, es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto para ser introducido en tierra prometida. Nosotros somos sacados de nuestro hombre natural, nosotros somos sacados del poder de las tinieblas. Nosotros somos librados del poder de las tinieblas y somos introducidos en el reino de su amado Hijo Jesucristo. En términos espirituales está pasando exactamente lo mismo. Y el desierto no es más, ¿verdad?, que nuestra ruta del alma, en donde en lugar de pasar rápido al Espíritu, para que el Espíritu sea el que gobierne, nosotros nos volvemos rebeldes, nosotros nos volvemos duros contra el Señor, nosotros nos volvemos, ¿verdad?, muy cortos de vista cuando estamos simple y sencillamente enfocando nuestra relación con Cristo en la medida de lo que Él puede hacer por mí. Y es que muchos de nosotros tenemos de alguna manera también la culpabilidad porque hemos vendido un evangelio en el cual estamos diciendo a las personas que Cristo ha venido a resolverles sus problemas. Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando hablamos del hombre adámico, no vino a resolver los problemas del hombre adámico, vino a sepultar, vino a crucificar al hombre adámico. El Señor lo que vino es a darnos la nueva vida de su amado Hijo Jesucristo, para que esa nueva vida efectivamente pueda hacer este trabajo maravilloso. Es decir, nosotros nos estamos convirtiendo de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestro Adán, al espíritu. Nos estamos convirtiendo de salir de la carne para ahora efectivamente ser gobernados por el espíritu. Como hemos dicho, esto arranca en el nuevo nacimiento, pero como estamos viendo, esta palabra epístrefo también es una palabra, ¿verdad?, permanente y continua, ¿verdad?, que no es más que la resultante de lo que está pasando en nuestra mente. Y es por eso que la Escritura nos dice claramente que la manera como nosotros somos transformados es solamente cuando nuestra mente es renovada. Renovaos, ¿verdad? Que nuestra mente sea renovada para que seamos transformados. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que aquí vemos este convertirse, ¿verdad? Que también tiene que un poco llamarnos la atención. El convertirse no es una acción mía particular y permanente, sino es del resultante de efectivamente haber visto a Cristo o estar viendo al Señor o estar viendo su vida. Ustedes han visto en la Escritura cuando la gente vio a Cristo, nunca fueron los mismos. Tal vez nuestro grave problema es que nos falta verlo. Tenemos mucha información respecto de Cristo. Tenemos muchos tratados respecto de Cristo. Aún la propia Escritura habla de Cristo. Pero la pregunta es cuántos verdaderamente estamos viendo a Cristo. Y el Señor lo que quiere es que nosotros lo veamos. Porque en la medida en que lo vemos, ¿verdad?, entonces efectivamente van a venir momentos de refrigerio para nuestra vida. Ya el Señor Jesucristo habló con uno de sus discípulos y le dijo, y le habló de los cielos abiertos. Y los cielos abiertos no es más que Cristo mostrándose a todos y cada uno de nosotros. Ahora, volverse, ¿verdad?, al Señor es también, hermanos, algo continuo. Y en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice la Escritura? Hablando de la misma palabra, ¿no? Aquí vamos a encontrar una muy hermosa coincidencia. Es decir, la palabra que está utilizando aquí, epístrefo, ¿verdad? Epistrefo, porque tiene tilde en la E, el apóstol Pedro, también la utiliza el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:15, en la carta a los Corintios, en la que dice lo siguiente: pero cuando se conviertan, ahí está la palabra, es la misma, dice, pero cuando se conviertan al Señor,
el velo se quitará. Fíjate qué maravilloso. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aquí estamos hablando justamente, ¿verdad?, de ese girarnos hacia Cristo, de ese cambio de conducta hacia Cristo, girarnos hacia Él. Es importante, hermanos, que nosotros veamos lo que dice aquí el apóstol Pablo, pero cuando se conviertan al Señor, cuando giren a Él, cuando vuelvan su rostro a Él, ¿qué va a pasar? El velo se quitará. El velo es nuestra carne, por si acaso. Cuando la Escritura está hablando del velo, está hablando de nuestro yo, está hablando de nuestro ego que no nos permite ver la realidad de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. El velo es la carne, ¿verdad?, que todos nosotros debemos efectivamente eliminar, pero lamentablemente el velo no se va a eliminar por nuestra propia capacidad, sino solamente cuando nosotros nos volvamos a Cristo. Aquí es donde la palabra, ¿no es cierto?, funciona. Esta palabra convertirse efectivamente tiene sentido. Convertirse a Cristo, ¿verdad?, hace que efectivamente el velo de lo que nosotros somos se nos vaya al piso. El velo de todas aquellas cosas que nosotros amamos, de todo aquello, de todos aquellos conceptos o pensamientos que de alguna manera nos tienen anclados, ¿verdad?, todavía a las cosas de este mundo. Y sencillamente se van. Ya decía la Escritura, ¿verdad?, maravillosamente, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué libertad está hablando el Señor? De la libertad de nosotros mismos, porque la Escritura y los apóstoles ya han identificado directamente a el enemigo. Mira, el enemigo, vuelvo y repito una y otra vez, no es Satanás. Ya nosotros efectivamente estamos luchando más contra nosotros mismos. La Escritura nos dice en el libro de Efesios 6 que nosotros luchamos contra potestades, contra sí. Pero ¿quién? ¿Verdad? Ellos están intentando efectivamente tomar a ese aliado estratégico que tienen dentro de cada uno de nosotros y que efectivamente tiene de alguna manera afinidad con ellos, y es nuestro yo, nuestra carne, nuestro ego. Todo lo que nosotros llamamos nuestra vida efectivamente es aquello que de alguna manera se convierte en aliado estratégico de Satanás, de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que efectivamente nosotros no luchamos contra carne y sangre. Nuestro enemigo no es la persona que está al lado nuestro. Nuestro enemigo no es esa persona que de alguna manera nosotros sentimos que si sería mejor con nosotros, se portaría mejor con nosotros, o nunca hubiese entrado a nuestras vidas, nuestra vida sería mejor. Ahora nosotros utilizamos mucho la palabra de personas tóxicas para referirnos y de alguna manera nombrar a las personas que en algún sentido están generándonos un mal a nosotros. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? No hay tal. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra personas. Ellos están librando su propia lucha y Satanás efectivamente está utilizándolos. Pero sin embargo, ahora que nosotros conocemos estas realidades, nuestra lucha verdaderamente es contra nosotros mismos. Se identifica al enemigo. El enemigo es nuestro yo. El enemigo es nuestro ego. ¿Por qué? Porque si nuestro yo y nuestro ego estarían verdaderamente crucificados, y la manera de vernos crucificados es justamente haciendo link y estando enchufados a la mente de Cristo. Tú quieres ver como Cristo nos ve, pues Cristo nos ve crucificados, Cristo nos ve sepultados y Cristo nos ve vivos para Él. Eso es lo que Cristo ve. Así es como el Padre nos ve. ¿Quieres verte tú así? La única manera es que tú te conectes a la mente de Cristo, y cuando te conectes a la mente de Cristo, te vas a dar cuenta que en Él tienes todo lo que necesitas. En Él tienes la paz, la seguridad, la tranquilidad. En Él tienes la abundancia. En Él tienes la plenitud, en Él tienes la perfección, en Él tienes todo lo que has anhelado. En Él está absolutamente todo. Y eso es lo que el Señor está haciendo en aquellos que el Espíritu está trabajando para que tú y yo podamos comprender estas realidades. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta palabra que utiliza aquí el apóstol es exactamente la misma palabra que utiliza el apóstol Pedro, epístrefo, cuando se conviertan al Señor. Fíjate, ¿a qué nos tenemos que convertir nosotros? Al Señor. No, nosotros no nos tenemos que convertir en buenas personas, nosotros no nos tenemos que convertir en buenos cristianos, nosotros no nos tenemos que convertir en buenos padres, no, es que todo eso ya somos en Cristo. En Cristo ya somos buenos padres, en Cristo ya somos buenas personas, en Cristo ya somos efectivamente todo lo que la sociedad necesita. En Cristo somos eso. Cuando nosotros nos encontramos con nuestra realidad en Cristo, ya no vamos a buscar ser algo que ya somos, sino vamos simplemente a apoderarnos por medio de la fe de algo que ya el Señor nos dio por el poder de la cruz y por el poder de la obra preciosa y maravillosa de su resurrección a nuestro favor. Así que Pedro y Pablo, hermanos, confirman que la conversión es un proceso diario. La conversión es un proceso. La conversión es un proceso del crecimiento de Cristo en nosotros. Esa es la conversión. No es el yo intentar dejar esto como nos han enseñado. Es cuánto de Cristo efectivamente está funcionando en mí. Porque si Cristo está funcionando en mí, entonces está clarísimo que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio y todo lo que Cristo es van a ser una realidad para mí. Eso es lo que yo necesito, eso es lo que tú necesitas. Tú necesitas el carácter, el temple, el poder de la vida de Cristo dentro de ti para ver las cosas como Él ve y para enfrentarte a cualquier enemigo, porque realmente el que pelea por ti las batallas es Él, no eres tú. Y si nosotros sabemos echar nuestras cargas en el Señor, entonces las cosas van a cambiar. Y como dice la Escritura, si nosotros nos volvemos al Señor, el velo se quitará. La consecuencia gloriosa, hermanos, y aquí viene la tercera palabra, importante. Hemos visto estas dos, pero esa tercera, ¿verdad? Que la Escritura le llama exaleipo y que tiene que ver con borrar. No olvidemos que la hoja de ruta que el apóstol Pablo define, ¿no es cierto? Es importante porque él dice, así que arrepentíos, metanoeo, convertíos, epístrefo, para que sean borrados exaleipo vuestros pecados. ¿Ok? Esta palabra, exaleipo, para que sean borrados, esto es lo que el Señor efectivamente también ha hecho para ti y para mí. Que nuestros pecados sean borrados. Y esta palabra exaleipo tiene efectivamente una connotación muy importante para nuestras propias vidas. ¿En qué se utilizaba esta palabra? Es importante que lo entendamos. Esta palabra se utilizaba, ¿verdad? En untar normalmente aceite o agua, pero era mucho más aceite en los pergaminos cuando de alguna manera la tinta había hecho algún mal trazo y ahí como los pergaminos eran muy caros, pues no era como ahora coger y botar un papel y borra y va de nuevo. Entonces ahí los pergaminos tenían que efectivamente ser limpiados para que puedan volver a ser reutilizados. Y la palabra se utilizaba básicamente en echar aceite sobre la tinta para que efectivamente se borre, se limpie y se quite cualquier trazo, ¿verdad? Cualquier huella que haya podido haber dejado lo que en algún momento ahí estuvo impreso. Y esto ya nos dice muchísimo a nosotros del por qué el apóstol está utilizando esta palabra, borrar nuestros pecados, la palabra exaleipo, ¿sí? Y es que el Señor lo que quiere es limpiar de nosotros nuestra vieja creación hasta que no quede huella. Escucha bien. Limpiar de nosotros. ¿Quién limpia? Gracias, Señor, porque tú eres el que limpias, no soy yo. No soy yo el que me limpio. No es el pastor el que me limpia. No es el curita el que me limpia. No, eres tú, Señor, el que me limpia. Tú eres el que borra mi pasado. Tú eres el que borra todo aquello que efectivamente yo aborrezco, o inclusive aquello que yo amo. Tú borras todo eso.
porque tú tienes cosas mucho más altas para mí y para mi propia vida. Esa es la palabra exaleipo. La consecuencia de que comience a borrarse de mí la huella adámica, la persona que yo era, viene efectivamente a través de este borrar. El apóstol Pedro les dice que el propósito central de toda la obra de Cristo es borrar las huellas del hombre adámico dentro de nosotros. ¡Qué regalo más hermoso! Es un regalo precioso. Él tiene en su corazón el borrar todo lo que éramos. ¿Para qué? Para escribir sobre nosotros con la tinta del Espíritu la vida de Cristo en mí y en ti. Realmente es maravilloso. Esta imagen, ¿verdad? De borrar con aceite los pergaminos para ser reutilizados. Mire, conectan con esta profecía de Isaías 43:25, en donde se utiliza, ¿verdad? La palabra hebrea, machá, de la cual sale efectivamente la palabra griega exaleipo que estamos hablando. Y lo que nos dice Isaías 43:25, vamos a ir a la escritura un segundito, nos dice, fíjate, maravilloso. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones. Maravilloso, el Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Vuelva usted a leer permanente y continuamente este versículo que está directamente conectado con efectivamente el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Del apóstol Pablo y también del apóstol Pedro. ¿Verdad? Isaías 43:25, el Señor había prometido, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¿Qué es lo que está borrando el Señor de nosotros? El Señor está borrando lo que éramos, el Señor está realmente sacando, ¿verdad? Del pergamino, de la historia y de la creación, todo lo que tú y yo éramos en Adán. ¿Para qué? Para que ahora el Señor escriba sobre esto mismo, sobre nuestra propia existencia, la vida maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es como Él nos ha amado de una manera realmente preciosa y maravillosa. Pedro está confirmando la palabra de Isaías cuando les está diciendo esto a los judíos. Y los judíos lo sabían bastante bien. Cuando él estaba hablando de borrar efectivamente vuestros pecados, se está refiriendo a este versículo y los judíos lo saben porque ellos eran efectivamente gente que conocía la ley. Y él hace este más que Cristo es efectivamente la confirmación de esta profecía. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Dios, hermanos, no solamente perdona, sino que Dios borra. Dios no solamente que perdona y tiene misericordia, sino que nos limpia absolutamente de todo pecado. Dios no solamente que quiere borrar nuestros pecados, sino dejar sin huella nuestra conciencia de lo que anteriormente éramos. Vea usted eso en Hebreos 9:14. Allí es donde vamos a ver que el Señor tiene para nosotros la aspiración de una conciencia limpia, es decir, la conciencia de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Aquí lo que el Señor nos está mostrando, que tiene como propósito y como fin, es que vayamos dejando de vernos en la carne. Esta es la aplicación, que vayamos dejando de vernos en la carne y cada día más comencemos a vernos en la justicia y la santidad de Jesucristo. Eso es lo que nuestro Padre quiere. Hermanos, les animo para que profundicen en estas tres palabras, porque tienen una connotación muy importante para nosotros. No olvidemos que metanoia, el cambio de mente, es ver como Cristo ve. Epístrefo es volverse al Señor
para caminar con Él cada día. Y exaleipea, la que vimos aquí, es que el pecado es borrado para que podamos vivir en la justicia de Cristo. Todo lo hace Él por nosotros. Nosotros lo único que hacemos por medio de la fe es creer y recibir todos esos beneficios. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos próximamente.